¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, profe. Ya están listos, me imagino. Están Buenas noches. con todas las pilas. Ya me mareo de tanto ejercicio, ya no sé qué bueno toma. Claro, eso es lo que pasa. Llega un momento que te suele pasar eso. Yo por eso les recomiendo que optimicen los tiempos que queda, descansen bien, o sea, repasen lo que les esté faltando, pero no se queden hasta muy tarde. Y mañana traten de llegar bien descansados. Bien, gente, lo que vamos a hacer va a ser un repaso general rapidísimo de todos los temas. Y vamos a ir pasando y de paso entre todos repasamos los temas. En términos generales, el parcial que van a rendir mañana incluye dos temas troncales. Uno es el tema de integrales. Integrales, de paso, sería bueno que ustedes me vayan contestando antes que yo les diga en cuántos tipos se divide a nivel general. Definidas e indefinidas. Correcto. Impropias. Eso es correcto. A nivel general, son las grandes. Hablemos de las indefinidas. Las indefinidas, digamos, ¿qué características tienen y cómo se resuelven? Mientras piensan, le contesto a Catherine, me dice para los que han pedido al día para el examen, cómo envían el certificado. Bueno, lo que estamos haciendo es, hay una versión de Word, entiendo que se lo da, no sé, la SAE o el centro estudiante, que nosotros lo completamos, o sea, lo imprimo, lo firmo, lo escaneo y se lo vuelvo a mandar. Digamos, escaneo una impresión con la firma, es lo que han hecho hasta ahora. No sé si ya lo habrán hecho, iban a hacer la opción en el aula, en el sistema de autogestión. Voy a preguntar a ver si ya lo han incorporado, si no era una versión en Word. Bien, volviendo al repaso. Tomás me dice que estamos hablando de las indefinidas. ¿Qué opciones Hijo de hay? puta, qué mosquito cómo de se- orto, loco. Bueno, tengo el algún micrófono tranquilo. abierto, sí. Vamos de vuelta, ahí está. Vayan prendiendo en función de que quieren contestar y confirmar sus conocimientos. Y alguien que le pase una excentricidad al muchacho. Bien, fíjense en lo que me escribe Tomás en el chat. Él me pone que para las integrales indefinidas está, yo le pregunté cómo se resuelven las indefinidas y me dice sustitución, método por parte y descomposición. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le falta más cosas? ¿Le sobran? ¿Qué agregarían? Yo diría que está incompleto. Las inmediatas. Las inmediatas, que son las principales, que son por tabla directa, que todo el tiempo estamos usando. Y también le agregaría las propiedades, que también siempre las estamos usando. La de la constante, la de la suma, ¿se acuerdan? Es correcto, eso también le agregaría. Bien, seguimos avanzando. Esto ya lo habíamos visto. Perdón. Las indefinidas se representaban de esta forma, con el símbolo de integral. No tenía extremos de integración, que es lo que le hace la diferencia con las definidas. Y como resultado queda. ¿Qué es el f mayúscula, el f de x? La función primitiva. Bien, la función, o sea, es una función, para que tengan claro, a diferencia de una definida, que queda la definida. ¿Da una función también? No, da el resultado de un área.
Una Correcto. constante. Da un número, un valor, correcto. Son unidades de área. Bien. Entonces, primer diferencia clave. Las indefinidas da como resultado una función que la llamamos primitiva, y aparece también el tema de la constante de integración, que tiene que estar. Esto se lo repito, si les toca un ejercicio tienen que hacerlo completo, no olvidarse de la constante de integración, y que quede claro que aplicaron. Bueno, el primer caso que habíamos dicho era las inmediatas, eso es usando la tabla. Entonces, por ende, hay que conocer todas las filas y saber las expresiones que no están en la tabla, si se les puede hacer alguna conversión para forzar la tabla. Si ustedes me preguntan, si yo tengo un ejercicio y me da la impresión que se puede hacer por varios caminos, entre esos por tabla y aplicando algún método, yo les propongo siempre lo más directo, y por eso se llaman inmediatas, usar la tabla. Es como más largo meterse con un método, si se puede hacer por tabla. Es como que, como primera opción, yo les recomiendo siempre tratar de hacerlo por tabla. Si no se puede por tabla, recién vamos a los métodos. Hay gente que, por ejemplo, sustitución lo usa todo el tiempo, inclusive en las inmediatas, se siente cómodo, lo sabe usar bien, no hay ningún problema, es correcto, digamos, pero por ahí me ha pasado con gente que se pone a hacer método por partes, un ejercicio, y era por tabla. Si lo hace bien, puede llegar a un buen resultado, pero perdió ya gran parte del examen haciendo un ejercicio por partes, pudiendo haberlo hecho en 2 pasos por la tabla. Para eso tienen que conocer bien la tabla, todas las filas que hay, la diferencia con la fila de la izquierda con la derecha, cuándo es X, cuándo es función compuesta. Igual que como yo le decía, como hay métodos que usamos la U, ya sea en la sustitución o en partes, no se confundan con la U de la tabla que representa una función compuesta. Si ustedes se sienten cómodos, sigan usando la U, si no, usen otra letra como T, Z, para no confundirse, que es otro error por ahí habitual que se les mezcla con la U de la tabla. Y acá era como un resumen de todo lo que me vienen diciendo, que es, tenemos la integración, los métodos, o tenemos también las propiedades que nos ayudan. Entre esas hay una propiedad que es la de la suma, que termina siendo uno del primer método, el método de descomposición. Pero también podemos usar otras propiedades, como la propiedad de la integral de una constante. Las inmediatas, que dijimos que es un camino para resolver. Fíjense que es una línea constante acá y llega a la tabla. En cambio, los métodos tiene, justamente como lo dice, algún método, algún paso, alguna secuencia, alguna característica que lo hace método, y después, fíjense en la línea punteada, la tabla. Todos los casos terminan usando la tabla, ya sea para cálculos auxiliares, para algún cálculo de alguna parte, pero todos caen en la tabla. Si no sabes la tabla, no hay forma, digamos. Este también dice propiedades, la descomposición, y también, acá no está, pero termina cada una de... Esta se usaría cuando tenemos la suma o la resta de funciones. La integral de la suma o resta de funciones va a ser la suma o la resta de las integrales de cada una de esas funciones. Las resolvemos por separado cada una de esas. Y bueno, para hacer cada una de esas terminas cayendo en la tabla. Siempre la caes en la tabla. Ya vamos a hablar de funciones que me preguntan, no sé, Rodolfo. Después cuando lleguemos me vuelve a hacer la pregunta, por favor. Ahora estamos con todo el tema de integrales. Bien. ¿Qué más? Esto ya lo habíamos visto, que era para explicarles cómo se hacía de dónde venía la constante de integración. Acá está el proceso inverso, donde tenemos varias funciones que las derivamos y vemos que las constantes, independientemente de que son valores distintos, termina quedando la misma función. Las propiedades, la constante por la función, esta la usamos todo el tiempo.
la constante la voy a dejar adentro del símbolo de la integral y operando con la función, con f de x, solo si me sirve. No sé, puede ser un método por partes, por decirle un ejemplo, que había un 9 y 9x, vamos a suponer. Entonces alguien dice, yo voy a elegir como u por partes, puede elegir la x sola o puede elegir el 9x también. Si decide no trabajar con el 9, lo tiene que sacar aplicando esta propiedad, y supongamos que esta constante sea el 9. Tiene que esperar afuera y al final, al resultado final de aplicar todo este integral, que vamos a dar un ejemplo que fuera por parte, recién ahí multiplicamos el 9 por cada uno de esos. Si no, la otra era usarla al 9 como parte del método. Si era por parte, vamos a suponer que elegían a u, incluido el 9. Esas son opciones. Lo que sí, por eso tiene que estar claro qué toman para cada... Si lo incluyen o lo incluyen, por eso tiene que estar clarísimo. Por eso es que volvemos a insistir y sigue la consigna igual que en el primer parcial. El 100% de cálculos auxiliares y de pasos tiene que estar en el examen. No pueden saltar y aparecer expresiones de la nada. Bueno, todo esto habíamos hecho cálculos directos, acá para mostrarle la tabla, sacando la constante y lo que quedaba lo trabajamos, y acá en este caso el 5 se multiplica al final. Bueno, de esto habíamos hecho varias funciones. Esta, por ejemplo, era para mostrarles cómo se podía operar con expresiones que no están en la tabla. Por ejemplo, el 207 y el 208, si ustedes buscan ese tipo de funciones, no están en la tabla. No hay un cociente, no hay una raíz. Entonces, ¿qué se hace? Generalmente todas estas situaciones las convertimos en potencia y las trabajamos como la integral de x a la m. Y bueno, ya ustedes ya asumo que saben que se le suma al m más 1 y ese valor también se lo divide sobre ese valor. Acá está el método que llamamos método de descomposición en sumandos, que no es otra cosa que aplicar la propiedad distributiva, es el primer método, y es ideal para este tipo, que también han salido muchísimos ejercicios que terminan siendo la suma o la resta de funciones, las que son tipo polinómicas, y que pueden ser de cualquier grado, las potencias. Bueno, estas son ideales para aplicar y hacer las integrales de cada una por separado, y después suman o restan los resultados. ¿Se acuerdan? Son ideales para aplicar esto. Le bajamos la complejidad y después hay que operar. Acá también, si les tocaría el cuadrado de un binomio, se puede aplicar la regla y se puede volver a aplicar la propiedad que vimos recién. ¿Qué más? Bueno, es un ejercicio. Acá. Y después entramos con el primer método que vimos, el método sustitución. ¿Qué características me pueden decir que sería una función que yo les doy para calcular una integral para que sea candidato a este método? Que descartarían otros. O qué similitudes tienen con otros, a ver, haciéndome una comparación entre métodos, veamos. ¿Quién me dice? ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Yo les doy a integrar la siguiente función, que este método podría ser un candidato. Y si existe la derivada, La derivada, o sea, si yo tomo un valor y lo derivo y sé que está del otro lado, lo podría llegar a tomar como una U en sustitución. bueno, acá por ejemplo me dice en el chat Alexis que ya es cuando pasó a sustitución cuando descartó la tabla. O sea, las inmediatas, sí, pero podía haber sido por partes también, Alexis, o podría haber sido racionales, que son las del cociente de dos polinomios racionales, podría haber sido aplicando identidad trigonométrica. ¿Cómo sabes que podría haber sido este método? ¿Alguien me dice? ¿Cómo? Yo normalmente lo uso cuando tengo
algún binomio elevado en la potencia o algún valor elevado de la potencia. Ahí, Bien, generalmente esa es una. Tenemos una expresión, generalmente es lo que sería la U en la tabla, o sea, una función compuesta. Generalmente sería lo que dijo el compañero, podría ser un U a la M, como está en este caso, que hay un U a al 5, acá el quinta. A veces son raíces, o a veces puede ser un cociente, pero que el denominador o el numerador terminan siendo como una expresión, siempre terminan siendo una U. Porque como el método después deriva esa U, necesito que sea una función compuesta generalmente. Es siempre o sea, siempre. Generalmente es una expresión que me va a permitir sustituir, justamente aplicar el método. Hay una función compuesta metida como parte de la función en general. O sea, si uno analiza todo este ejercicio, es una función compuesta, claramente, ¿no es cierto? Tenemos una constante multiplicado por una función compuesta que está elevado a un n, y a su vez la función compuesta, esta que está entre paréntesis, es una suma de dos funciones. Bueno, entonces esto que está acá adentro es un posible candidato para el método. Por supuesto, no se olviden que siempre no queda otro que probar, ver si me sirve, si me lleva a algo. Yo hago la sustitución, por ejemplo, en este caso, la letra que vamos a usar es la T. Y hago esta sustitución, lo que está dentro de los paréntesis, digo que 3x más 1 va a ser mi T. Y avanzo con el método. Si yo veo que más o menos me está orientando, que lo que me queda después de sustituir, que es como en este caso, es de igual o menor complejidad que la función dada, vamos bien. Si ustedes ven que queda medio raro, le agregamos complejidad, es probable o que está mal elegida la U o que no es el método para este ejercicio. También generalmente se están multiplicando, pues se pueden estar dividiendo. También se pueden estar dividiendo y puedes subir algo de abajo arriba a la menos 1. También algo me parece que alguien dijo, cuando usando la tabla, que muchos usan sustitución, cuando tenés la derivada arriba y la función abajo. ¿Qué usamos ahí? Cuando es una función de este tipo, digamos. Acá le vamos a hacer, perdón, acá no es esto lo que escribí. Sería así. El símbolo de integral, la U derivada y la U. ¿Esto qué sería? ¿Cómo se busca en la tabla esto? ¿Qué fila? Es la del logaritmo. Claro, la del logaritmo. Muchos la ven así. Cuando dice, yo tengo un cociente, sé que si está la derivada arriba, uso la del logaritmo directamente. En realidad es como que terminas usando la tabla, pero muchos lo mismo me hacen la sustitución. Me escriben cuál es el U, cuál es su derivada, todo, y terminan cayendo en esa fila. Bien, o sea que el corazón de este método de sustitución es agarrar esa U que quiero reemplazar y reemplazar toda esa por una variable nueva, en este caso t. Entonces, si antes tenía x y ahora nos estamos yendo a t, significa que si antes tenía diferencial de x, ahora me estoy yendo a diferencial de t. ¿Y cómo se calcula el diferencial de t? Pues tengo que cambiar todo. Si no, el método, ¿se acuerda esto que decíamos? Naranja no se puede mezclar con manzana. Si yo estoy cambiando de las x a las t, ya no tiene que haber más x y ya no tiene que desaparecer el diferencial de x, tiene que aparecer un diferencial de t. ¿Cómo se calculaba el diferencial de t? Que está acá. ¿A qué era igual el diferencial de t? la derivada de la función 3x más 1 en este caso. Claro, era t derivado, acá le vamos a poner igual. ¿Por qué? El X. diferencial de x. Correcto. Así sacábamos el diferencial de t. Y de acá, siempre de acá, despejábamos el diferencial de x. Implica que diferencial de x, hacemos pasaje de término. ¿A qué es igual diferencial de x? La diferencial de t y qué más.
Acá hay un por. Lo está despejando de acá. ¿Qué Por pasa? t derivado. ¿Por? Dividido. Si acá hay un Dividido t igual. derivado. Dividido. Claro, si acá Dividido está, acá está multiplicando, pasa dividiendo. Bueno. Esto es lo que no tienen que olvidarse en el método de sustitución. Tienen que hacer siempre. Ponen acá, llegamos con la letra t como para usar como letra para el método. Tienen que decir qué es t y qué es diferencial de t. Y después despejar el diferencial de x. ¿Por qué lo necesito el diferencial de x? Porque cuando yo venga acá, al siguiente paso, el siguiente paso es aplicar la sustitución. Yo acá hice mi planteamiento, dije, ¿qué voy a sustituir? Pero todavía no hice la sustitución. Ahora vengo y acá aplico la sustitución. Pongo otra vez el símbolo de integral, agarro la función original y a esa la empiezo a reemplazar. Empiezo a reemplazar basado en lo que ustedes plantearon acá en donde dice cambio. Entonces vengo, me fijo el símbolo de la integral, símbolo de la integral. El 3, ¿lo reemplacé por algo acá? No, no lo reemplacé por nada el 3. Este 3 no. Hay unos 3 ahí, pero no es ese 3. Lo vuelvo a escribir porque no lo reemplacé por nada. Después aparece toda una expresión a la potencia. ¿La reemplacé por algo? Sí. Todo lo que está adentro ahora se llama t, listo. Por eso pongo t a la 5. ¿Diferencial de x lo reemplacé por algo? Sí. Yo había despejado de acá que diferencial de x era igual a diferencial de t dividido 3, ¿no es cierto? Y bueno, ahora escribo esa expresión. Esto es diferencial de x. ¿Cómo me doy cuenta si voy bien? Todas me tienen que haber quedado con cambio de variables. ¿Me quedó alguna x? No. ¿Me quedó el diferencial de x? No. Está perfecto. ¿La función que me quedó acá es igual o más sencilla que la dada? Sí, porque acá, ¿cómo se tomaba acá cuando yo después que aplicaba sustitución? Para buscar en la tabla, ¿cómo tenía que hacer? ¿Se acuerdan? Asumíamos que las t son x. Para ir y buscar en la tabla, yo tengo que imaginarme que esto es la función que tengo que integrar es 3x a la 5, diferencial de x a las 3, pero acá, ¿el 3 de acá se puede ir con el 3? Sí, entonces ya ni lo pongo a este. Entonces me quedó más fácil todavía, me quedó integral ¿de qué? De x a la quinta. Ustedes tienen que verlo siempre como x, no como u. Porque esa es la ventaja del método de sustitución. Yo lo estoy convirtiendo como que la estoy forzando a que se haga como una función simple. Entonces yo tengo que ir y buscar esto en la tabla. ¿Cómo es en la tabla esto en forma genérica? ¿Cuál es? Una x a la quinta, ¿cómo es? X a la m sobre m. Claro, ahí tienen que buscar el x a la m en la tabla. Y ahí aplican la tabla. Esa es la ventaja del método. Entonces, que ustedes eligen qué quieren sustituir. Ustedes despejan a qué es el diferencial de x. Y que después que vos sustituís, lo tomás como función simple, directa, por tabla. Esa es la ventaja del método. Ya es como que hiciste a través de esto, estás llegando a poder aplicar la tabla. Ese es el beneficio del método de sustitución. Lo forzas a poderla hacer como inmediata. Perdón. ¿Está claro el método de sustitución entonces? ¿No? Bueno, después, ¿cómo elegir la t? Tienen que hacer todos los ejercicios que vimos y ahí van a terminar de ver todas las estructuras y los modelos de donde aplica correctamente el método, digamos. Profe, Sí. simplemente para aclarar, si por ejemplo, ¿no? Tenemos la integral de t, Sí. de t de x, ¿no? T de t, digo. ¿Qué tendría que quedar? Después que aplicaste la sustitución, Sí. o la función original para integrar.
No, o sea, cuando ya apliqué sustitución, ¿no? Y me Vos me decís queda... que acá, en vez de eso, te quedó integral de qué, de raíz. No, de t al cuadrado. Diferencial de t al cuadrado. Y No, acá o sea, Integral de t al cuadrado integral de t al cuadrado por Ah, diferencial por de t. diferencial de t. bueno, es lo mismo que esto, la única diferencia es que t a la 5. Es exactamente igual. Claro, pero quedaría t o x. No, te queda t, pero vos tenés que, internamente vos, para resolverlo, lo tenés que pensar como que es una x, para Entiendo. poder ir y buscar la fila correcta en la tabla. Entonces, vos lo Como tomás si como fuera que, una directa o no. claro, No. exactamente, va a ser una directa. Esa es la ventaja del método de sustitución. Es como que yo lo forcé ahora a resolverla por inmediato por tabla. Exactamente. Solo que tenés que ir usando la letra t en vez de poner x, ¿no? Si querés la hacer en cálculo auxiliar y después venís y la cambias de variable. ¿Por qué tengo que seguir usando la t? Porque así es el método, digamos. Yo sustituí, la cambié del delta x al delta t. Y en el último paso, cuando ya vas a cerrar vas a recuadrar el resultado, ahí recién lo tenés que volver al x original de la función y usar la sustitución, digamos. Donde haya una t, tenés que reemplazar por esta expresión. Eso ya lo Entiendo. vieron en los casos, pero esa es la ventaja del método de sustitución, digamos. Me ayudo prácticamente de la tabla. Bien. Ve acá hay con raíz. Fíjense en cómo la hemos aprovechado acá el método. Bueno, todo esto ustedes ya lo tienen. Después venía el método por partes. No hay forma que se presenten al examen si no saben la fórmula completa, así como la ven recuadrada 100%, y saber cómo se determina cada uno de los 4 componentes, la U, la B, el diferencial de B y el diferencial de U. La fórmula y los 4 elementos, cómo se calculan. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es el protagonista? El principal es la U. Saber elegir la U. Porque la U viene acá, viene en el enunciado. Este es el enunciado que yo les doy siempre. Bueno, es dato la U. Y el diferencial de B es todo lo que queda. No es la función que está al lado, ¿no? Es todo lo que queda. Si vos elegiste la U por decirte un ejemplo, una función X, todo lo que haya quedado va a ser diferencial de B. No una función que está cerca. Todo esto, el tema, esto ya lo habíamos visto, era para ayudarse a elegir cuál es la U entre las funciones que me tocaron. ¿Qué característica identifican en la función que puede ser candidato para aplicar por partes? Tiene una característica común con la sustitución. ¿Qué puede ser la función? Un producto. Puede ser un producto de dos funciones, correcto. ¿Puedo aplicar por partes cuando tengo una sola función? Podría ser el caso del logaritmo de x. Claro, Sí, y pero también se puede tomar hicimos como... una de arcos, hicimos varias que son una sola función. ¿Por qué? Porque se asume que la otra es la función constante. ¿Se acuerdan? Una o no. ¿Cómo? Claro, El otro sería es el uno. sería 1, correcto. Acá, bueno, ya vimos acá está el método, que le fuimos viendo distintos ejercicios, cómo encontramos los 4 componentes de la fórmula, el U, el diferencial de B, estos dos, recuerden, están en el ejercicio en el que yo les doy, ahí están esos dos. Después, ¿cómo se calculaba el diferencial de U y cómo se calculaba el diferencial, el B? El diferencial de U, la derivada de U, diferencial de X. ¿Y el B, cómo se calculaba? La integral del diferencial de B. La integral de lo que sea el diferencial de B. Lo que ustedes me hayan dicho que era diferencial de B acá, en el que venía del enunciado, a todo eso hay que integrar y el resultado va a ser B. Quiero ser insistente con que vos elegís una U y todo lo que queda es diferencial de B.
y su b va a ser la integral de todo eso. A no ser que había constantes y vos antes de aplicar el método ya la sacaste para afuera. Pero antes, no a mitad de camino, digamos. Y bueno, acá también había varios casos. Habíamos visto cuando se aplicaba simplemente eligiendo cuál era U, eligiendo con las prioridades de selección, aplicaban la fórmula, armaban. Y la característica que tiene este método, ¿cuál es? Que a la derecha siempre me queda una integral. Acá ya después que simplifique me queda. Y todo lo que diga acá adelante, nada, se copia, se va copiando, ya está operado, no se hace más nada. Lo que simplemente hago, los uní en función de la fórmula. Y solamente tengo que calcular esta integral chiquitita. Esta integral chiquita siempre tiene igual o menor complejidad que esta. No debería tener más complejidad. Si va creciendo y se va haciendo más compleja la función de ese lado, es probable que hay un error o no es un método para este método. Esta era una clásica por partes directas, sencilla, donde aplicaba los 4 componentes, la fórmula, y resolvía la integral de nueva, que es una simple integral de x, inmediata, por tabla, y salía. Después operaba al final y ahí quedaba. Y después empezamos a ver casos especiales. Este es otra. X por coseno de X. También, acá el secreto es saber elegir bien la U. Y después empezamos a ver casos especiales de las por partes. Por ejemplo, este caso especial, ¿de cuál era? Que cuando vos tenías una función de este tipo, elegías también, fíjese, en el producto de dos funciones, probábamos por parte, elegíamos por U la función potencia, y bueno, aplicábamos la fórmula, todo, y nos damos cuenta que al final, después que aplicamos todo el método, la integral que me quedó del lado derecho no es como en los casos anteriores, que era inmediata, directa por tabla, sino, acá también, perdón, me salté este. Sino hay que resolverla de vuelta. ¿Y qué me quedó? Me quedó otra vez un producto de dos funciones, pero sí le fui bajando el grado. Acá era el cubo, cuando apliqué el método me quedó al cuadrado. Ahí aplico de nuevo, otra vez, y ahora me quedó a la 1. Le voy bajando. Y sí, ¿va bajando la complejidad? Sí, sí va bajando. Y vuelvo cada uno de esos por parte, sus respectivos cálculos auxiliares bien clarito al lado, cuál es U, cuál es B, y es aplicar el método. Y acá, en este tipo de ejercicios, el mayor error no era que no sabían la tabla, no era que no sabían la fórmula, era que no usaban paréntesis corchete o aplicaban mal regla de signos, porque recuerden que si acá hay un paréntesis bien claro, hasta acá es el paréntesis, ¿lo ven? Y acá dice menos 3, ¿este signo afecta a esto o a todo? ¿Quién me dice? A todo. Solamente. A todo aplica, a todo, porque justamente está delante del paréntesis, a cada uno de los términos. Y acá hay otro signo menos. Y acá podemos decir, no está, pero le ponemos otro paréntesis. Y este también afecta a todo lo que está acá adentro. Eso tengan mucho cuidado porque ahí es donde se equivocan, regla de signos, prioridad de operaciones. Mientras más por partes van trabajando, va quedando más grande, fíjense, y hay más paréntesis, más corchetes que tienen que tener muy claro para hacer esa distributiva de signos. Ahora este menos 3 lo tienen que hacer por todo. Por eso cuando se multiplicó por el menos 2 quedó el 6, menos 3 menos 2, 6. Pero también se multiplicó por este término y también se multiplicó por lo de otro. Y bueno, después que aplican todos los métodos, pueden sacar factor común a los términos comunes. Y fíjense, acá llegué a la tercera aplicación del método y ya bajé a la 1. Ya había comenzado el cubo. Todo este ejercicio me imagino ya lo habrán hecho 2 o 3 veces mínimo. Y al final, cuando ya desaparece, no queda ningún símbolo de integral, ahí aplican estas distributivas. Este 3 va a tener que empezar a multiplicarse por todo.
este 6 por todo. Y bueno, van operando y al final va quedando como una expresión. Y van viendo después los elementos comunes que lo pueden operar, si sumar, multiplicar, simplificar, lo que corresponda. Y ahí va a quedar una expresión más acotada. En este caso, al final también identificamos que todos los términos tienen unidad a la x, bueno, lo sacamos como factor común. Este era otro caso, una función que a simple vista no parecía ser por partes, y yo les muestro que se puede resolver por partes, que en la siguiente función era la función constante. Elegimos al u como el arco, acá está lo que yo les decía. Si el u es el arco cotangente de x, la pregunta es, ¿qué me quedo? ¿Qué es el diferencial de b? Porque habíamos dicho el diferencial de b en función de lo que dice la fórmula, que está acá la fórmula. 1 por diferencial de b. 1 por diferencial de x. Si yo le aconsejo que usted digan otra cosa. Lo que quedó, siempre lo que quedó. ¿Y qué quedó en este caso? El 1. Pero si acá había adelante un 5, un 3, un x, lo que sea, si ustedes me dicen que esto es la u, el diferencial de b es con lo que haya quedado de la función dada como enunciado del ejercicio. Eso no se olviden porque les llegan a agregar un término más, lo van a dejar fuera y no lo van a considerar ni como u ni como diferencial de b, va a quedar colgado. Y bueno, tenían acá un ejemplo de desarrollo, cómo se podía resolver el método usando una sola función. Ese era otro caso particular, aparte del que se aplicaba varias veces. Y después vimos otro caso particular. Todo esto me imagino que lo habrán repasado a todos los casos, que es cuando tengo una expresión como esta, que es el producto de dos funciones. Parecería que anda bárbaro por partes. Entonces lo único que tengo que partir el método, elegir cuál es u. Y ahí empiezo. Lo que queda es el diferencial de b. Y aplico calculo la u, la diferencia de b. Bueno, todos los cuatro, aplico la fórmula. Y en un momento que aplico el método, veo que me da otra función similar, pero es la misma, otro producto de dos funciones. Aplico por parte nuevamente. Y acá, ¿cuál era la característica de este tipo de ejercicio? Que cuando aplicábamos una o dos veces el método, en una etapa puntual, en la integral que nos queda siempre a la derecha, que siempre a la derecha no va a quedar una integral para resolver, que debería ser, como yo les decía, de igual o menor complejidad. En este caso, fíjense, era igual, igual, igual. Estas son las que se llaman cíclicas, que dimos la vuelta y nos volvimos a llegar a la misma función dada. Y bueno, de esto habíamos visto que se podía solucionar haciendo pasaje de términos, donde acá era clave este símbolo de igualdad, de lo que está a la izquierda, de lo que está de la derecha. Uníamos todos los términos que son iguales, considerando este coeficiente, el coeficiente que tenga adelante. En este caso, lo que me quedó del lado derecho me quedó menos 3/2. Y acá, aunque no se ve, hay un coeficiente que es 1 adelante de esto. Entonces, vos lo tenés que operar, sumar, restar lo que corresponde a los coeficientes comunes. Y el resto lo seguís, si se puede, simplificando o acomodando. Y ahí llegas a un resultado válido. Este también es muy sencillo, solo que hay que practicarlo para hacer ese pasaje de... Fíjense que yo siempre le marco acá el símbolo de la igualdad para mostrarle qué es lo que cambió. Acá uní los dos términos iguales y lo único que varía son sus coeficientes. 9/4, todo el coeficiente, y acá adelante está la u, el 1. Los opero, acá queda multiplicando, pero como la incógnita que yo les pedí es esto, o sea, lo que está acá, este es mi incógnita, yo quiero saber el resultado de esta integral, no me sirve ese coeficiente, entonces ¿qué hago? Lo paso para el otro lado, que es 4/13 estaba antes acá, al revés, 13/4, y como lo di vuelta, lo pasé para el otro lado del símbolo de la igualdad. Y bueno, ahí operan como saben, y ahí queda.
Este también, si no lo practican y no lo ven, no lo van a entender nunca a este caso. Pero es muy sencillo, digamos. Se dan cuenta que porque vuelven a llegar al mismo enunciado de la función dada. Bien. ¿Alguna consulta de lo que estamos viendo? ¿Qué características más me podrían decir por partes o de sustitución? Es importante la selección de la U. Si ustedes no, igual que en la sustitución, no sustituyen lo correcto, no se va a ver ni se va a aprovechar el método, digamos. Bien, vamos con el siguiente. ¿Qué otras integrales habíamos visto? Las racionales. ¿Cuáles son las racionales? A ver qué me dicen en el chat. Perdón. Claro, cuando es cíclica llega a lo mismo. Exactamente a lo mismo. Ahí tenés que hacer el pasaje de términos y ahí llega el resultado. No tenés que aplicar de vuelta por partes, sino hacer los pasajes de los términos nada más, con todas las expresiones que te quedaron. Bien, las racionales, que estas también salen bastante en el parcial, igual que las que son por partes, sustitución, digamos, son métodos salidores, tanto teórico como práctico. ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Que este método generalmente se aplica cuando tenemos el cociente de dos funciones del tipo polinómica, o sea, funciones cuadráticas, lineales, cubo, bueno, y ahí lo que tienen que hacer es analizar el grado del numerador con el denominador. Los métodos que nosotros vimos que son estos, es cuando el numerador, o sea, el polinomio que está arriba, es de menor grado que el polinomio de abajo. O sea, cuando decimos es menor, me refiero al mayor término de todas las expresiones que tiene el numerador, ese va a determinar el grado. Si ustedes le daban un polinomio que era al revés, que el numerador es de mayor grado que el de abajo, lo que tienen que hacer es división de polinomios, que es esto que estaba marcado abajo a la derecha. Y bueno, como toda división puede dar un resto, y la tienen que representar de esta forma, y después calculan la integral de todo esto, digamos. Fíjense acá, el C es el resultado, el R, sí. ¿Qué pasaría en el caso que el resto de 0? No, si te da el resto te da 0, no se pone este término y directamente calculas la integral del C. Porque esto es bueno, si te quedó resto, digamos. Por eso es como un término genérico. Si no, acá no va ese término. Bien, vamos con el ejercicio de estos casos. Todos los casos que hemos visto nosotros, hemos profundizado, son cuando, recuerden que si el numerador es de mayor grado, tienen que hacer la división de polinomios. Después que hacen la división de polinomios, y si les queda un resto, vamos a suponer que este fuera el resto, este numerador es de menor grado que el de abajo, obviamente. Bueno, entonces, esto que está en círculo podría ser un ejercicio de los que yo le doy. Después que vas a aplicar la división de polinomios, te da. Nosotros generalmente ya le hemos dado las expresiones, para que no se pongan a dividir polinomios. Fíjense en estos tres ejemplos donde cambiaban. La situación común era que el grado del numerador es menor que el de abajo. ¿Lo ven? Está en negro, el 3x más 1, una función lineal. Pero abajo, en el primer caso, había una función cuadrática. Abajo hay una cúbica y abajo otra vez una cuadrática. Que lo que ustedes tienen que hacer es calcular las raíces. Acá lo importante de este método, ¿qué dice? Podemos
diferenciar una integral racional de una indefinida. No, que estas que estamos en presencia son indefinidas. Son indefinidas. Estamos usando el método que se aplica a funciones racionales, digamos, al cociente de dos polinomios, pero siguen siendo indefinidas. Es un camino más para resolver, así como hicimos el por parte, el sustitución, es lo mismo. Solo por la característica que tiene la función, se adapta a este método, pero no es otro tipo de función. Siguen siendo indefinidas. Que la f de x tiene el formato del cociente de una función racional, ¿no? La función. Y bueno, acá lo importante es que esto ya yo a esta altura, un día previo al parcial, yo me imagino que ya saben que ahí están los tres casos, que las raíces del denominador te pueden salir que son iguales, o sea, 2 raíces o 3 raíces o 4, lo que corresponde a todas iguales, eso se llama raíces reales iguales o múltiples, que sería este caso. O cuando te dan raíces distintas, como por ejemplo entonces raíces reales distintas. Este puede ir al parcial y este puede ir al parcial tranquilamente, o la combinación de los dos también puede ir. Esta se la mencionamos, pero no le dimos ejercicio ni la vamos a evaluar, así que quédense tranquilos que las que son imaginarias, esta para el parcial no iría. Sí para el final, sí para el teórico, sí se lo dio el profe. Final va seguro, pero las imaginarias. ¿Alguna consulta para diferenciar cada uno de los tres casos? Bueno, después dimos varios ejemplos con cada una de las situaciones. Y acá, ¿cuál es el corazón de este método de resolución? Porque este es un método que estamos viendo ahí. Repito, es un método igual que el método por parte, igual que el método de sustitución. Este se llama método por integración por descomposición en fracciones simples. Se llaman descomposición en fracciones. ¿Por qué? Porque yo agarro la función que me están dando y yo veo que es un cociente de dos polinomios y le puedo aplicar este método, que no es otra cosa que escribir la función dada en la suma o en la resta de fracciones más chicas en varias funciones. Es como aplicar la propiedad distributiva de la suma o resta de funciones. Es la misma idea, pero con este formato de función, cociente de dos funciones. Acá recuerden que pueden estar completas las funciones, supongamos una función lineal y una función cuadrática, por decirles un ejemplo que vimos recién, o puede estar incompleta. Fíjense que en este caso está el 3. Está solito, no hay un polinomio completo, porque hay muchos no lo ven al polinomio y dicen no se puede aplicar el método de descomposición en fracciones simples. Y no, sí, porque digamos es una incompleta. ¿Puede no haber nada? Sí, también. Puede estar el diferencial de x solito, nada más. Pero ¿qué se asume? Que adelante en realidad hay un 1. Función constante también. A ver que me escriben en el chat. Que el ejercicio 237 usó las raíces al revés. Sí, no hay problema. Lo importante es usarlas las raíces. Yo me imagino que me decís cuando después que armaste la ecuación, que acá vamos a llegar. Vamos a repasar en pocas palabras cómo es el método. Que esto yo asumo que ustedes ya lo saben. Sí o sí le tienen que calcular las raíces al denominador. Sí o sí. Puede ser que depende del ejercicio cómo está escrito, ya se las den a las raíces y puede que no. En este caso no la dieron. Es una función cuadrática, entonces hay que, con alguno de los tantos métodos que ustedes ya conocen para calcular raíces, descubren. Acá están las raíces, pueden aplicar un Bhaskara, por ejemplo, que son dos raíces reales distintas, porque este es un 2 y este es un 3. Y el corazón del método es esto. Tengo que armar tantas fracciones simples, como se llama el método, tantas fracciones como raíces tenga el denominador. En este caso había dos fracciones simples. Acá está una, acá está otra. Le tengo que poner un coeficiente incógnita a cada una de
las fracciones. Y generalmente le ponemos letras mayúsculas, la A, la B, pero es simplemente una nomenclatura. Ustedes le pueden poner la letra que quieran. Donde son incógnitas, ¿se acuerdan? Para poder descubrir esas incógnitas, lo que teníamos que hacer era armar la ecuación. ¿Y cómo se armaba? En cálculos auxiliares, fíjense que acá no aparece el símbolo de la integral, nada. Armamos esa estructura de las fracciones simples, la trabajamos como suma de fracciones, y después tomamos de todo este planteamiento solo el numerador, porque lo de abajo es todo igual. Entonces me quedó esa ecuación. Es una ecuación con 3 incógnitas, el A, el B y la X. ¿Lo ven? Bueno, y acá es donde se usa, esto es lo más importante del método, se usa esa ecuación para darle valores y descubrir los valores de A y de B. ¿Qué valores son los que me conviene dar? Es lo que la consulta que me decía un compañero en el chat. A ver si me lo dice él. ¿Cuáles son los valores que tengo que dar? ¿Cuál? La de la raíz. Claro, el valor que me conviene probar para reemplazar por cada raíz, evalúo en las X estas dos raíces. No importa el orden, digamos. Prueban una raíz y deberían descubrir uno de los coeficientes. Evalúan la función en la otra raíz y descubrirán la otra. Fíjense en que seguimos siempre en cálculo auxiliar. Esto es importante, pero ustedes lo van a hacer igual en su carpeta, en su hoja del examen, si les llega a tocar este tema. Seguimos en cálculo auxiliares. Acá descubrimos el A, el B. Y después que ya sabemos cuánto A y B, agarro las dos fracciones simples que yo había armado. En vez de poner A y B, pongo sus valores respectivos. Y ahora sí aparece en el símbolo de integral. Ahí aplico la propiedad distributiva. Y recién ahora comienza el ejercicio. Yo hasta ahora no resolví nada. Todo lo que hice anteriormente fue para plantear esto que está acá marcado. Es decir, esas dos fracciones simples, cada una se resuelve por separado y traen los resultados. Y en este caso, como es más, se pone más. Y bueno, y hacer estas dos integrales por separado es más fácil que integrar esto solo completo. Esa es la ventaja del método. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Yo en este ejercicio llegué a este paso y resolví cada integral por sustitución, ¿no es cierto? Me quedó, bueno, saqué la constante, me quedó 1 sobre u que me dio el logaritmo de lo que era la u. Uno lo hice por u, el otro lo hice por b. Pero ¿es necesario hacer ese paso de sustitución o directamente con ya tener 1 sobre x menos 2, por ejemplo, yo ya sé que es el logaritmo de x menos 2? Claro, en este caso no hacía falta sustitución, son inmediatas por tabla. Son inmediatas por tabla, pero porque tenés, vos siempre verlo en forma genérica, es porque vos tenés la derivada arriba y la función abajo. Eso cumple esto y eso cumple esto. Fíjense, la derivada de esto, ¿está arriba o no? Si yo saco el 3, sí me queda 1. Claro, bueno, se sobreentiende que tanto el menos 3 de la primera y el 3 de la segunda la tenés que aplicar por propiedad y sacarlo. Y bueno, lo que te quedó, ahí cumple esto, que son por tabla directa y la usás en los dos. Claro, porque no sabía eso, si lo tenía que hacer sí o sí por sustitución, porque No. Libres. Por eso yo les decía que algunos hasta este tipo de ejercicio lo hacen por sustitución. Si vos te sentís cómodo y te gusta, hacelo por sustitución, pero en realidad son directas por tabla. El logaritmo de u, la que va a dar lo que está en la tabla. Y la ventaja de este ejercicio es que siempre lo mismo, la secuencia de pasos, y siempre la función que me queda acá termino aplicando esa integral. Siempre. No me va a dar otro ejercicio que acá va a dar otra cosa. Es siempre el logaritmo. En este caso, ¿no? Estamos en raíces reales distintas. Es siempre lo mismo. Por eso cuando vamos al otro caso, que era cuando daban raíces reales múltiples o iguales. En este caso me tocó otra vez un polinomio cuadrático que desconozco. Voy, calculo sus raíces y me dan que tengo dos raíces. Y esto lo puedo escribir como x menos 1 por x menos 1. Lo puedo escribir así.
O lo puedo escribir así, como x menos 1 al cuadrado. Estoy diciendo exactamente lo mismo, esto es igual. Para el método de las raíces reales múltiples les conviene escribirlo siempre como potencia. ¿Por qué? Porque acá está el corazón del método. Te dice que le tenés que poner comenzás con tantas fracciones simples como raíces, eso es igual que en el otro, y que abajo se pone las raíces en el primer término o en el último, depende de dónde comienza, pero en sí o sí tiene que comenzar de un lado, en este caso lo presenta desde el primero, elevado a la máxima, a lo que diga acá. En este caso dice el 2. Al lado es la misma menos 1. Restarle menos 1. A ese n hay que restarle menos 1. Y al lado hay que restarle 1 y así. Les va bajando el grado. Por eso dice acá n. Y bueno, de este también hicimos bastante ejemplos. El mismo planteamiento que el anterior. Tienen que armar el a y el b, que son incógnitas, hacer la suma. Pero acá lo que varía con el anterior es que el denominador es distinto. Cuando hacemos el común denominador ya me queda una expresión distinta, no es igual que el otro caso. Pero sí, igual que el otro caso, tomamos solo para encontrar el a y el b, tomamos la parte de arriba, nada más. Porque lo de abajo es todo igual. Y acá es la otra diferencia. En el anterior le dábamos valores, las mismas raíces, y ahí obteníamos el a y el b. Pero en este caso, como son raíces iguales, las dos raíces valen lo mismo, que es 1. O entonces lo puedo usar una sola vez a ese x igual a 1. ¿Cómo saco las otras letras? Si supongamos que eran 3 raíces múltiples, 3 raíces y tenía 3 fracciones simples, hubiera habido un a, un b y un c. ¿Cómo obteníamos el b y el c? ¿Usando qué cosa? Valores arbitrarios, Cualquier valor arbitrario a elección de ustedes. Esto es algo que me preguntó algún compañero el fin de semana, que no entendía de dónde salían. Lo eligen ustedes. Cualquier valor que ustedes quieran, tienen que ser cercanos, no la compliquen con valores grandes y negativos. En lo posible alrededor del primero. Claro. Para abajo. Sí, y si uno elige 3 y el compañero eligió 5, no tendría que haber problema, deberían llegar a buen puerto y descubrir el A y el B y el C. El tema es cuando quieren descubrir todo, muchas veces se arma un sistema de ecuaciones. Ahí también me hizo otra pregunta otro compañero, que no se acordaba cómo se calculaban los sistemas de ecuaciones cuando tenés más de una incógnita, ¿se acuerdan? Ahí tienen que repasar eso de secundario, del cursillo. No sé si en álgebra también creo que lo están viendo, no sé, o lo vieron. No, también no lo vieron. Digamos, es de otra materia. ¿Cómo se resuelve sistema de ecuaciones? ¿Qué pueden usar? Gauss, pueden usar algunos de los métodos que ya conocen. Bueno, igual que el otro, después que descubren el A y el B, escriben recién acá comienza el ejercicio. Fíjense que acá aparece el símbolo de integral recién. Escribo la integral de mis dos fracciones simples. Tiene 2 raíces, 2 fracciones simples. Aplico la propiedad distributiva con respecto a la suma o la resta de la integral de suma y resta, es la suma o resta de las integrales de cada una. Me quedan 2 ejercicios por separado, cálculo auxiliares voy y los resuelvo, y después vengo, pongo el resultado, más pongo el resultado y hago un resultado integral. ¿Esto se entiende? Estamos repasando así muy rápido, simplemente para... Esto también no queda otro que practicar y haber hecho varios ejercicios. En el No chat queda hay alguien otro. que no entiende. A ver. Vamos a leer en el chat. ¿Por qué está el cuadrado? Porque es el método así. Este que está, bueno, volver, porque estamos en el caso que son raíces reales múltiples. Vos le sacaste las raíces a lo de abajo y son todas raíces iguales, valen exactamente lo mismo. Por eso ahí se usa la potencia. En este caso, fíjese, en el 239, el ejercicio te salva de calcular raíces, ya te está diciendo que son 3 raíces, ya te está dando la potencia. 3 raíces iguales, que valen ¿cuánto vale cada raíz? 1. Porque acuérdense que acá se pone con signo contrario.
entonces es positivo. Es por eso que se usa la potencia, porque son raíces todas iguales. Si son distintas, no se usa la potencia. Y bueno, acá también, como les decía, hay un montón de ejercicios. Acá es donde les contaba que se arman los sistemas de ecuaciones para poder encontrar A y B. Acá tienen que considerar el coeficiente. Acá hay un 1, acá hay un -1, acá hay un 1 y acá hay un 1. Y esto, no sé si a alguien le queda duda de cómo resolver ese tipo de sistema de ecuaciones para descubrir ahí el B. Le puedo mandar un link para que practique y repase cómo era que se hacía. No, eso ya lo entendí. Yo lo estaba haciendo por Sí, otro, profe. pero no. Perdón, a mí si me lo puedes mandar, por favor, porque me tuve que poner a repasar sistemas de ecuaciones porque me trababa ahí. No sé. El Taí, era vos, ¿no? Que te pasé el otro compañero, el link. Sí, a mí sí. Lo pones al grupo o al chat, por favor. Ah, lo copio. Gracias. Gracias. Hay muchos métodos y quedan en libertad de ustedes cuál método aplicar, sobre todo cuando son matrices muy chicas como esta. Hacemos uso nosotros de ese cálculo. Digo. Sí, vieron, era otro de los temas que había que repasar para esta materia, que se daba por sabido, digamos. Y bueno. Perdón, profe, lo elimine el mensaje. Ah, bueno, ahí lo busco, a ver. Yo creo que lo tengo. Si no me voy a olvidar, ahora queda colgado. ¿Te sirvió el link a vos? No, yo hice después la resolución por matriz y lo resolví. Claro, esa es la otra, usando matrices, lo que vieron también ¿dónde está? Pasa que estuve contestando a varios compañeros. No se imaginan la cantidad de mensajes de chat que tengo. Acá está. Bueno, volvemos, vamos al chat. Porque justo este era una ecuación, se armaba un sistema de ecuaciones de 2×2. Ahí lo puse en el chat. Y bueno. Gracias, profe. De nada. Esto es lo que yo le decía al compañero. Acá, por ejemplo, esta es una combinación de los dos anteriores. Tenés una distinta y dos iguales. ¿Cómo sé que son dos iguales? Porque está el cuadrado. Entonces acá tengo que hacer la combinación. Acá sí tienen que usar un corchete o algo. Esta es una presentación de cuando son dos raíces iguales y más plantean una sola fracción simple para cuando es el otro caso, que es distinta. Es exactamente lo mismo, solo que estoy sumando los resultados de aplicar los dos casos. Entonces, puede ser que le den las raíces como acá, que ustedes la ven y no tienen que hacer nada y se dan cuenta al toque cuántas raíces tiene y de qué tipo son. O pueden estar como en los primeros casos, como volviendo acá que yo les daba un polinomio y ustedes tienen que calcular las raíces. Eso va a ir variando en función del ejercicio. No sé si tienen dudas del método, de los dos casos.
¿Hicieron estos dos como para practicar que están en el aula virtual? Están desarrollados ahí en el Sí, aula. profe. Sí. Bien. Bueno, seguimos avanzando, se nos va el tiempo. Después venían estas, que yo acá le ponía algunas identidades, no están todas, y donde teniéndola, digamos, en la memoria un poco refrescando estos casos, más, esas como base, más estas identidades que están acá en la última columna, se pueden resolver varios ejercicios. Resolvieron estos ejercicios que estaban en la guía y fueron a verla, controlarse, a ver cómo lo resolvían esto. ¿Lo vieron? La ventaja de aplicar identidades se nota, digamos, si cuando uno las usa, si sabe las identidades. Fíjense, si yo les doy la integral de esto, y yo digo que por identidades, esto es igual a esto. Entonces también es la integral de esto. Este 2 es una constante, o sea, el 1/2 ya lo puedo sacar directamente por propiedad. ¿Qué me queda? Me queda la resta de dos funciones, esta y esta. Aplico distributiva y me queda la integral de diferencial de x menos la integral de coseno de 2x diferencial de x. Es más fácil de resolver, digamos, y uso esas identidades. Habían algunas características que era si era par el exponente o impar, o la combinación de los dos que se estén. Por ejemplo, acá tengo una función que se está multiplicando que está elevado al cuadrado, y esta es otra función que está a la quinta, o sea, es impar. Bueno, para esas también todas vienen en relaciones trigonométricas, estas identidades. Son opcionales, una herramienta más para poder resolver ejercicios, pero varios de los que me consultaron, yo les mostraba que conociendo la identidad se podía resolver muy rápido, muy fácil. Si hicieron estas combinaciones y se acuerdan las identidades, es probable que las puedan usar si lo ven en algún ejercicio como que aplica. Y ahí terminamos las indefinidas. Después venían las definidas. Las definidas, como ya habíamos dicho, que calcular áreas, aparece el clave, los extremos de integración, es la característica más importante en esta parte, y que el resultado que va a dar termina dando un número. Acá lo vamos a llamar. Este sería el resultado de resolver esta integral. Que es un número, como dice acá, que son unidades de área. Después vimos la regla de Barrow. Esto supongo que lo vieron también con Adrián en la teoría. Y esta es su formulita, digamos. Tienen que evaluar perdón, salte pasos. Para poder resolver una integral definida, ¿qué tienen que hacer? Calcular primero en cálculo auxiliares la integral indefinida. Me va a dar un resultado. ¿Se acuerdan que la indefinida me daba una función? ¿Se acuerdan? Esta es la función. Después aplican la regla de Barrow, que es evaluar los extremos, la función esta, acá por eso va fb, menos la función valuada en a. Y acá sí, donde le da el AS, que mencionan acá, que es el número. Ese sí va a dar la resta esta. Entonces, esto es la regla de Barrow, lo aplicamos todo el tiempo también. Para todos los ejercicios que vimos de definidas. Definida le puede tocar ejercicios directos, así que yo le doy una función y me tienen que calcular la definida, que es aplicar regla de Barrow y previamente calcular en cálculo auxiliar la indefinida, lo que acabamos de ver. También tiene propiedades, igual que todas las que vimos, la de la constante, la de la suma. Bueno, vimos varias. Todas estas son para resolver y a su vez, como yo le tengo que calcular primero la indefinida, perdón, esa función que me toca puede resolverla por tabla o aplicando un método. Capaz que para resolver esa indefinida
tengo que aplicar un por partes. Después al resultado recién le voy a aplicar la regla de Barrow. Por eso la función a partir de ahora, fíjense, empiezan a aparecer todas las funciones similares a las que vimos antes. Acá apareció la de la suma, o sea, un polinomio. Acá la de x a la m. Bueno, y así puede aparecer varias. Después vimos que usando todo esto también se puede ayudar para calcular áreas. Yo les puedo dar una función, los datos del A, del B y del C, y pedirles que me calculen el área. Puede ser de una sola función, o puede ser la intersección de dos funciones, como era en este caso, son dos parábolas. Vimos también con una recta y una parábola. ¿Quién me repite los pasos para resolver esto? ¿Cómo lo hacía analíticamente este ejercicio, por ejemplo, en términos generales? Haga de cuenta que le tocó este ejercicio. ¿Qué es lo primero que va a hacer? ¿Quién me dice? Igualar las dos funciones Bien, ¿para qué te sirve eso? para sacar las raíces. Bien, ¿y qué más? Calcular X, digamos. No, como yo tengo que calcular una integral definida, yo ya sé que aparte de la función que le voy a calcular la integral, necesito los extremos de integración. Yo sé que acá va diferencial de x, acá va una función que la vamos a llamar f mayúscula de x, y me están faltando los extremos que van acá. Bueno, En el chat dice, Carmen, igualando las dos funciones, logro los extremos. Correcto. Tomás, exactamente. Ese es mi objetivo. Descubrir cuánto vale esto y esto, que son incógnitas cuando te dan así dos funciones. No sabes cuánto. Gráficamente, volviendo a esta función, son los valores donde se cruzan las dos funciones. Donde se cruzaron, esos son los extremos de integración, el A y el B que están acá. Que están acá y acá. ¿Cómo hago? Hago una recta paralela al eje vertical hasta que corte al eje de las X. Y donde corta, ese es el valor del B, y acá donde corta, ese es el valor del A. Eso es gráficamente, pero como yo les decía, no siempre se puede descubrir gráficamente. Analíticamente es lo que me acaban de decir. Se igualan las dos funciones, se despejan, se calculan las raíces, y ahí voy a obtener esos dos valores de... Acá, por ejemplo, gráficamente se ve que acá se cruzan. Bueno, se me cruza, sería en 1, y acá en 0, 0. Esto me imagino que también han hecho ejercicios. Es siempre lo mismo. El tema, ¿cuál es? Para calcular el área cuando yo hago la intersección de las dos funciones, acá lo más importante es hacer la resta de la función superior sobre la de abajo. Esto que dice acá. Tenemos que restarle al área de una, restarle el área de la otra. Y esa diferencia me va a dar la intersección. Justamente lo que está acá está marcado como A. Entonces ustedes tienen que tratar de verlo gráficamente y decir cuál es la función superior y cuál es la que está dentro, digamos, incorporada. Pueden tocarle, analizar una lineal y una parábola, dos parábolas como estamos viendo en pantalla, una cúbica y una parábola, una trigonométrica. Se puede dar distintas situaciones. Esto ya tranquilamente sería un ejercicio tipo parcial. Tranquilamente yo le puedo dar así y tienen que calcular. Entonces ustedes los cálculos auxiliares, lo que dijo la compañera, igual a las dos funciones para determinar las raíces. Acá lo obtienen. Yo ya sé que esos son mis extremos de integración. ¿Y el siguiente paso cuál es? ¿Qué sigue después que hice esto?
¿Quién me dice? Yo tenía que armar mi función, ya lo único que sé acá que va a diferencial de x, y mis dos extremos. Bueno, los dos extremos yo ya los tengo, de acá. Acá y acá. Ya los tengo ahí. Calcule el integral de la función y evalúa. Tengo que armar esta expresión. La tengo que armar. ¿Qué pongo Entre acá? A y B. Bueno, acá, este es el importante. ¿Qué va acá? ¿Cómo va a ser mi función? ¿Cómo la escribo a mi función que voy a calcularle Bhaskara? Y la voy a hacer la definida. Es la resta de las otras dos funciones, ¿no se acuerdan? Acuérdense, a una función le tengo que restar la otra. Acá está escrito en forma simbólica. Una función menos la otra. En este caso dice FF, pero lo ideal hubiera sido que diga otra letra. Acá o I1, I2, o IG, lo mismo. Acá está escrito para esta función, digamos, la función superior, le estoy restando el menos. Este menos es lo que dice la resta, digamos, de las dos funciones. Ese menos viene de ahí, que a su vez cada función tenga otro signo, es otro tema. Ahí tengo que operar bien todas las reglas de signos. Me tengo que tener muy clara si estoy sumando, estoy multiplicando. Entonces la siguiente etapa que yo le hacía la pregunta es armar justamente la expresión que voy a calcular la integral. Acá ya la armé, ya la acomodé, ya simplifiqué todo lo que pude, me quedó así. Ya está completa, fíjense, tiene el diferencial, tiene los dos extremos y tiene toda la función compuesta adentro. Bueno, y acá se resuelve como habíamos visto, si se puede aplicar la propiedad distributiva, como acá, le aplico distributiva, después inmediata por tabla. Una vez que obtengo los resultados, fíjense que acá lo descompone por cada una, ¿no? Hay gente que lo hace todo junto. Una vez que hice todos los componentes, ¿qué tengo que hacer? Aplicar regla de Barrow. Por eso, ¿qué hago? Lo ponía entre corchetes y escribo los extremos. Acá, ¿ves? Están los extremos. Significa que el siguiente paso le voy a evaluar en el extremo superior menos el extremo inferior. ¿Cómo le fue con esto? ¿Han practicado este tipo de ejercicios? Son muy importantes esto que lo practiquen, porque es un tema clave el cálculo de áreas. Profe, a mí me pasa que me sale, pero tengo que ir verificando los pasos, porque Bueno, como que no los memoricé todavía, entonces me pierdo en qué hacer, en qué momento, pero sí voy a seguir haciendo hasta que me salga automático. perfecto. Acuérdense de la regla de Barrow, ¿en qué consiste? Bueno, y acá vimos varios ejemplos, les di muchos ejercicios combinando una lineal con una cuadrática. O sea, para practicar tienen de sobra. Acá una lineal con una cúbica. Todas las formas. Y acá siempre termino armando la expresión, calculando la integral indefinida, aplicando regla de Barrow, evaluando los valores. Y tiene que dar un número. Estas dos se las había dado para que la hagan ustedes, están desarrolladas en el material del aula virtual, no sé si la hicieron, si la controlaron. Y ahí terminaba. ¿Alguna pregunta de todo esto que vimos de los métodos? ¿Alguna duda que les quedó colgado, que quieran ver? Mientras vamos hablando, cada uno ya se debería dar cuenta si está ubicado en lo que estamos hablando o directamente hay temas que no sabe de qué hablamos. Fuera de esto, profe, le hago una consulta. Sí. El parcial pasado no lo hicieron de ida y vuelta, solamente podés ir. Entonces me quedé sin terminar
de marcar una de las preguntas. ¿No lo pueden hacer que podamos ir y volver para poder trabajar tranquilo? ¿Saben que no sé por qué? Que eso Que así veníamos haciendo antes, por eso no. Les cuento que no sé por qué, pero otros docentes que son los que participaron en el tema, lo hicieron a propósito así. No sé que han visto algún comportamiento con algunos estudiantes de que están yendo y viniendo y al final no terminan de hacer nada. Quedan como en un bucle. Así que lo hicieron a propósito, así les cuento. El problema es que así por ahí no puede volver al paso anterior y lo que pasa es que excluido. el tiempo no te va a alcanzar para volver, es lo que les apunta un poco a eso. O sea, lo haces, le propones una solución. Y... Está bien, pero yo por ahí tengo que marcar sí o sí para poder pasar al siguiente. Entonces me paré el primero porque no lo pude hacer. Lo tuve que saltar y lo terminé haciendo en papel. A eso voy. Sí, creería que va a ser igual. Te digo, ¿no? Todavía esta noche voy a tomar contacto con el examen. Los voy a ver yo, pero en principio les diría que es casi igual. Hablando de eso, hasta que cargue el PowerPoint del siguiente tema. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, en el apuro marcar y después le desarrollé bien en el papel y le dije y puse otro resultado, pero el verdadero era lo que yo hice en el papel, me lo tomó como verdadero y todo. Pero por ahí yo les dije, ¿se acuerdan? Yo por eso me tomé mi tiempo y demoré, porque yo controlé examen por examen, ejercicio por ejercicio. Por eso es clave y nosotros hacemos un corte, lo tienen que mandar el examen apenas ahí en minutos después que cerraron el aula virtual, no lo pueden mandar 2 horas después al examen por papel. Eso es otra cosa que nosotros chequeamos también. O sea, ustedes terminan el aula virtual de elegir las 3 opciones y digamos un tiempo razonable para tomarle la foto y mandar el archivo y tenemos en cuenta también eso. Claro, pero no se imaginen, me ha pasado de todo. Me he encontrado con gente con la situación como la que me decís vos, que te marcaste una cosa y en el desarrollo está otra. Claro, por ejemplo, le explico, yo estaba hice el primero, empecé a hacer el segundo, el tercero, y cuando fui a revisar y había marcado el primero, y lo revisé y estaba distinto, o algo así era. Entonces lo cambié y después lo mandé. Bueno, yo analicé cada uno de esos. Y después, claro, el verlo bien, mientras hacía los otros, el verlo bien estaba mal. Entonces lo cambié y le puse y le expliqué que el resultado verdadero era el de la foto. Bueno, pero yo les cuento eso para que de paso sepan cómo corregimos. Yo eso lo tengo en cuenta, yo veo el examen, por eso me tomo mi tiempo viendo examen por examen, ejercicio por ejercicio, y para ver qué tanto a nivel detallado con cálculo auxiliares lo hicieron. Porque hay gente que marca una opción y pone 2 pasos en su desarrollo y es como que hubiera copiado a un tercero 3, 4 pasos saltando y no se nota que no está como copiado, no está un desarrollo coherente de alguien que lo haya hecho el ejercicio. Ese por un lado. Después hay gente que lo que marcó no tenía nada que ver con lo que presenta en papel, pero nada que ver. Y aunque el del papel esté bien, me ha pasado con gente, vamos a suponer que un ejercicio decía, marque los números pares, vamos a suponer, ¿vieron? Y decía, había un 2 y un 6 y un 3. Bueno, me marcó el 3. O sea, directamente ni siquiera sabía cuál era par, impar. O sea, sin ver el desarrollo, yo sé que no sabe el tema, porque marcó una opción que es imposible que sea un resultado válido para el punto. ¿Se ubican? O sea, es como que tengo en cuenta varias cosas. En cambio, vos podés marcar, capaz que yo te pedía que la resolución era el 2 y vos me marcaste el 4. Bueno, porque vos sabés que el 3 no puede ser bueno. Vamos a ver cómo lo presentás, lo defendés en el escrito. Por eso es como que tengo que ver varias cosas. Después me ha pasado gente que no marcó en el examen y me presentó un examen escrito y no lo marcó en el aula virtual. Pero no es que marcó mal, no marcó nada. Lo saltó al punto.
directamente. También ha habido de todo, por eso le digo, todo esto está analizado, el por qué tiene que ser así secuencial, porque si no sería más caótico el tema. Por eso ustedes tienen que marcar uno y avanzar, marcar y avanzar. Si vamos a suponer que están trabados y dicen, yo ahí les aconsejo pasar a los otros. El tema es que el examen no te va a dejar avanzar, porque vos no elegiste uno. Bueno, elijan el que esté más cerca de lo que ustedes suponen o crean en función de sus conocimientos. Pero no por marcar cualquiera para pasar. Elijan de las opciones la que esté más cerca con un tema de sentido común y con que tenga que ver con el tema. Porque aunque no lo crean, había ejercicios que tenían resultados que no tenían, pero nada que ver. Uno que estudió se da cuenta que ese resultado no hay forma que dé haciendo ningún camino. Y bueno, y elegían esa opción. O sea, directamente yo sin ver el desarrollo ya me doy cuenta que no conoce el tema. En cambio, si vos me marcas una opción, no sé, vamos a suponer que tiene que calcular máximos y mínimos. Y tiene 5 resultados. De los 5, 3 son coordenadas. Ustedes saben que los máximos y mínimos que ahora vamos a repasar son coordenadas, son puntos el resultado. Y de los 5 resultados posibles, 3 son coordenadas y los otros 2 son números. Si estudiaste el tema, no me podés elegir ninguno de los números, porque el máximo y el mínimo son coordenadas, ¿sí o no? Bueno, entonces yo ahí, si encuentro a alguien que marcó un punto, ya es como que voy a mirar el desarrollo, pero ya me está diciendo que no sabe el tema, porque nunca podría ser un punto, o sea, un valor, el resultado de un máximo y un mínimo. Son 2 valores que están puestos para hacer bulto, como quien dice, pero para diferenciar el que sabe y el que no sabe. Después, que no te da el valor del máximo y mínimo y tenés duda, y bueno, elegiste uno de los resultados posibles que te son coordenadas y después en tu papel presentás una propuesta de solución. Y obviamente te tiene que dar una coordenada. No sé si se entiende lo que les quiero decir. O sea, está un poco, ustedes tienen que ver qué opciones. Por eso mañana, ahora en la pista que les doy, antes de ver esto, lean bien la consigna, vean bien los posibles. Si el ejercicio tiene resultados, tienen que marcar cuál es el resultado, si les llegara a tocar de eso, porque hay de varios modelos, no hay uno solo, hay varios. Si fuera de ese tipo, si estudiaron el tema, ya pueden llegar a saber si todos los resultados son posibles o no. Si ustedes dicen, no, sigamos con este ejemplo sencillo que yo les doy. Si me está pidiendo máximo y mínimo, los que son números solos, descartados. Eran 5, que me quedan 3 opciones. Todos son números, quedan 3. O sea que las coordenadas son el A o el B o el C, supongamos. Bueno, desarrollan. Vamos a suponer que usted le da otro valor, que no es ninguno de esos 3. Y bueno, fíjese en cuál es el que tiene como más probabilidad de que sea en función de lo que ustedes han hecho. Y capaz que ahí se dan cuenta que les falta hacer una simplificación o algo y encuentran ustedes el error. Por ejemplo, había un alumno que les cuento una anécdota, me decía en el parcial 1, me decía, profe, yo lo hice bien, estoy seguro que lo hice bien, y mi resultado no está entre las opciones. Hay un alumno que me dijo así. Después, cuando yo voy a ver su desarrollo, en realidad estaba bien, pero no había hecho una simplificación, y por ende no llegaba al mismo. Pero es como si, no sé, si me hubiera puesto 10 cuartos y el resultado era 5 medios, o sea, era equivalente, te das cuenta, no se daba cuenta que le faltaba simplificar nada más. Recuerdo un caso, pero hay de todo, no se imaginan, hay de todas las variantes. A ver, viendo el chat un poco, ¿cuántos ejercicios van a hacer? ¿3 o 4? Más probable sean 4 o 3, vamos a ver, pero son ejercicios directos. Es más, para mí van con ayuda, porque como el sistema te da opciones y te da alternativas al ser el aula virtual, prácticamente te ayuda a descartar muchas posibilidades, digamos, hasta te da pistas hasta cómo llegar al resultado. Si ustedes lo analizan, el parcial 1, si estudiaron, es como inclusive te da ayuda, digamos. Y debería ser bastante rápido. Bastante, o sea, 1 hora de reloj tranquilamente los 4 ejercicios les podría tocar. O 3 o 4, ya vamos a ver. Bien.
Vamos con estudio de funciones. Estudio de funciones son dos partes y ustedes tienen que repasarla de la primera parte. ¿Qué habíamos visto en la primera parte? Que tienen que repasarlo y puede entrar tranquilamente, que alguien me lo había preguntado la semana pasada, era el tema de intervalos de crecimiento y decrecimiento, el tema de los puntos críticos, máximos y mínimos y puntos de inflexión, que era una aplicación de la derivada, porque son como claves en el estudio de funciones. O sea, de la primera parte, o sea, que ya lo vimos hace varias semanas atrás, son las asíntotas, el dominio, punto de inflexión y extremos, ¿no es cierto? Esto tienen que ir y repasar y hacer ejercicio y ahí hacemos uso y aplicamos otros temas que ya vimos en la materia. Aplicamos límite, aplicamos derivación, en los extremos derivamos hasta derivada tercera, en las asíntotas usamos mucho el tema de límites, en la oblicua no se olviden de estudiar la fórmula, dominio, habíamos dado algunas características, y bueno, y todo esto lo vimos en la primera parte. Y ahora, en esta segunda parte, incorporamos el resto de los puntos que estaban acá. Ah, bueno, perdón, y en la primera parte también vimos esto, análisis de discontinuidad y continuidad. Me quedaba uno más. Todos estos, o sea, 1, 2, 3, 4 puntos ya lo vimos, 5, y el punto de inflexión que no lo marqué, ya lo habíamos visto antes, lo tienen que repasar nada más, lo habían estudiado para el otro parcial. ¿Por qué acá lo integramos todo? ¿Por qué es importante? Porque hay muchos de esos puntos que te van a ayudar a descubrir los otros que hemos aprendido en esta parte, hemos visto. El tema de los ceros. Recuerden algunas características que están acá abajo relevantes según algunas funciones. En los ejercicios que hicieron, ¿se acuerdan? En las exponenciales, que varios tenían dudas. El cociente de dos polinomios, también, fíjense que acá también está, sale siempre el cociente, f de x sobre g de x. Alguna característica con los ceros. ¿Qué son los ceros? Los cortes. ¿Y cómo más lo podemos llamar? Corte en x, como más ceros, como más. ¿Cómo más se lo podemos pedir a este punto? Raíces. Raíces, correcto. Después, la simetría, vimos que se puede dar tres situaciones, que sea par, que sea impar o que no tenga ninguna simetría definida. ¿Y qué es lo más importante y lo que se hace en este análisis? Simplemente reemplazar las x por menos x. Evaluar la función dada en menos x sería otra forma de decirlo. Y si vuelve a dar la función tal cual, es una opción. Vuelve a dar la función tal cual con el signo negativo, es otra opción. Y otra cosa, directamente le da otra función distinta. Son los tres casos. También hicimos un montón de ejercicios de esto. De esto tienen bastante. Todo lo que es funciones, no sé si habrían llegado a hacer las 12 funciones, pero encontraron las soluciones en el aula virtual, ¿no es cierto? De todas esas funciones. Estaban todas las soluciones en un PDF. Vimos todos los casos de la simetría, ejercicios. Tranquilamente les puede tocar la simetría también una función y decir la simetría. El dominio. Bueno, habíamos hecho un ejercicio integrador que fuimos como desarrollando todos los puntos, que era esta función. Después, bueno, acá estaba hecho para practicar la intersección con el eje X y los ceros, las raíces, le hicimos del ejercicio integrador. Después vimos intersección con el eje Y. Acá, ¿qué era lo importante que había que hacer? Esto lo estuvimos repasando todo esto. Todo esto lo estuvimos repasando durante la semana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sustituir x igual a 0, ¿no es cierto? Y bueno, hemos hecho varios ejercicios. Fíjense en que siempre son coordenadas, esos puntos son coordenadas.
Tienen que tener claro cuál es el resultado del análisis del punto, ¿no es cierto? El tema de signos. Signo, lo ideal es tener todos los valores posibles que corten al eje de las X. Por ejemplo, todos los ceros, si tiene la asíntota vertical. ¿Qué más podemos usar? Vimos en la semana también en algún análisis de crecimiento y decrecimiento, ¿qué más teníamos en cuenta para hacer los segmentos? Que hacíamos una tabla, ¿se acuerdan? Que tenían un montón de columnas. Aparte y se armaban rangos. Acá hay un rango, acá hay otro. Podían ser los cortes en eje X, que son los ceros, o la asíntota, pero los polos es la asíntota vertical. Y si no, también si yo ya descubrí o tenía como dato los puntos extremos. Los mínimos y los máximos. Los mínimos y máximos también lo podía usar para analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿se acuerdan? Habíamos hecho algunos ejemplos. Bueno, acá estaba todo esto ya lo vieron ustedes, pero tienen en su carpeta los ejercicios, cómo se calculaba. Si les tocaba una función del tipo cociente, era más fácil todavía calcular el signo, que la dividen así con esta matriz, donde calculan el signo del numerador, del denominador, y este es de la función. Generalmente acá le ponen la n de numerador, denominador, y acá le ponen la f de función, donde analizaban el signo por separado. Regla de signos, menos con menos, más con menos, menos, bueno. Y esta matriz, en este caso les tocó de 3 por 2, podemos decir. Puede variar y ser más grande o más chica en función de los datos que tengamos. En este caso, en el ejercicio integrador, bueno, acá calculamos la intersección de la eje, la asíntota vertical, y la horizontal. Puede no haber, recuerden que no necesariamente siempre hay asíntota. Y en este caso, en los signos de este ejercicio integrador, fíjense, solamente teníamos el 0. ¿Qué era el 0? ¿Por qué hicimos de 2 columnas nada más esta función? A ver quién se acuerda, quién la hizo. ¿Por qué me quedó tan chiquito el cuadro acá? Este es el numerador, este es el denominador. 0 era la asíntota vertical. Claro, o sea, teníamos solamente, no tenía ceros, ¿no es cierto? No tenía cortes en el eje X. Entonces no teníamos... Bueno, en signos nos arreglamos con los valores que tengamos. Y la matriz esta de signos va a variar en función de esos datos. Bueno, al final terminamos con un gráfico aproximado. Acá no está, pero ustedes lo tenían que hacer como tarea, las asíntotas, que fíjense que acá están las coordenadas. Eso también, ese puntito se calculaba con los máximos y los mínimos. La gráfica no sé, generalmente es para ustedes como una conclusión para ver si tiene sentido lo que indicaron. Es muy raro que le pidan graficar. No imposible, ¿no? Si practicaron no deberían tener problema. Bueno, estas eran todas las funciones que vimos, que les traté de dar funciones muy variadas, y con logaritmo, con exponencial, bueno, y el cociente de 2 funciones, así que si practicaron, miren, tenían para C dulce de cansarse de hacer funciones. Y todas estas 12 funciones estaban en el desarrollo estaban en el aula virtual. Bien. Máximo y mínimo y punto de inflexión. Recuerden los pasos. Lo teníamos como una receta de 4 o 5 pasos, que teníamos que calcular la derivada, ¿se acuerda? Igualar a 0. Todo eso lo tienen que practicar y saber, porque les puede tocar también calcular máximos y mínimos. ¿Cómo era el tema de intervalos de crecimiento y decrecimiento? ¿Cómo se analizaba? ¿Cómo lo vinculábamos con el signo, con todo esto? ¿Quién me hace acordar cómo era? Si yo tengo un valor entre 0 y 3, vamos a suponer, quiero analizar el intervalo de crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo lo analizo teniendo como dato la función? Creo que, si no mal no recuerdo, era con la derivada primera.
¿Sí? ¿Qué hacíamos? ¿Evaluamos qué cosa? Evaluábamos, bueno, en un punto que estuvieran dentro de ese intervalo, la función derivada. Claro. Yo ahí en los ejercicios que les di, habían algunas que tenían completo hecho inclusive el análisis de intervalos, y en el PDF que está en el aula virtual, que están las 12 funciones de su solución, también están los intervalos de crecimiento y decrecimiento. No dejen de ver también eso, porque eso también puede entrar. Como les decía, los pasos para calcular los puntos de inflexión, los máximo y mínimo, también no pueden no repasarlo. ¿Qué más de funciones? Y bueno, quizás no sé si ya les va a alcanzar el tiempo para ponerse a hacer ejercicio, pero sí deberían repasar la secuencia, los pasos, la tabla, y venir bien descansados, café doble, se toman antes del examen. Yo mañana, igual que igual que el parcial 1, les voy a mandar la invitación unos 10, 15 minutitos antes, o sea, sería 19:45, 19:50, y a las 8:05, o sea, a las 8 ya estamos todos en el aula, y 8:05 largamos el examen y ya no dejamos entrar a nadie. ¿Hay algún alumno que por motivos laborales, algo, no va a poder estar en el horario? Me lo avisa por WhatsApp, porque lo voy a configurar el aula que no deje entrar después. O sea, lo vamos a hacer con sala de espera y ya no dejaríamos entrar. Igual que la otra vez, si alguien se le desconecta, tiene un problema, me quiere preguntar algo, me lo manda por el chat por privado, o plan B, por WhatsApp. Prefiero primero por WhatsApp, por el chat por privado de acá del Zoom. Y si ven que, pues la otra vez hubo un momento, sinceramente, unos 35, 40 minutos, que era una pregunta detrás de otra, no me daban tiempo de responderle a todos, y inclusive me había quedado con dudas si había respondido a todos, porque como quedan todos en la larga tira, si ustedes ven que no le contesto, me vuelven a hacer la pregunta, pero es como que se hubieran puesto de acuerdo, me hacían casi todo el simultáneo las preguntas. Yo sí veo que hay algún punto. La vez pasada, por ejemplo, como para seguir usando el ejemplo del examen pasado, la vez pasada habían algunos ejercicios, se habrán dado cuenta que el ejercicio, el sistema te tira al azar y te puede tocar ejercicio que no le tocaron a tus compañeros. Y algunos le había tocado un ejercicio que decía mayor igual y abajo decía menor. Y estaban tan cerca que la línea del igual no se sabía si era de la expresión de arriba o de la de abajo. Seguramente varios se están acordando. Y eso, por ejemplo, distintos momentos del examen me empezaron a preguntar por lo mismo. Yo a todos les fui respondiendo, pero yo si llego a ver que hay alguna situación de ese tipo, cuando yo vea que haya uno o dos, se lo voy a aclarar acá por el micrófono a todos, porque seguramente se le va a presentar a otro la misma duda. Vamos a ver el chat, las preguntas que me han estado haciendo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Me dice Tomás. Entre 60 y 70 minutos. Por ahí ya vamos a ver, pero generalmente es 1 hora el reloj. Profe, ¿y la modalidad es la misma que el parcial anterior? Es decir, que no se puede volver en la exercicio. En principio sí, exactamente igual, así como le dije al compañero. No se puede volver y ustedes tienen que hacer el desarrollo lo más claro posible. Si tienen que tachan. Yo prefiero que tachen y vuelvan a escribir abajo bien escrito, pero no que vuelvan a sobreescribir encima, ¿no? Porque no se deja leer. Yo prefiero que le hagan 2 líneas diagonal y que digan no corresponde y abajo lo vuelven a escribir. Recuerden usar algo grueso. A la vez pasada lo dije 2 veces y hay alguien que me presentó escrito con un portamina de 001, parecía. Había que leerlo con el zoom. Prefiero que sea una lapicera, fibra, trazo gruesa negra, para que quede bien claro y no me estén escribiendo con cosas finas, ni grises, ni nada. Lo más oscuro posible y lo más claro posible para que la foto salga bien.
Hubo un alumno que me tuvo que mandar como 3 veces porque salía una foto peor que otra. O sea, ya estaba mal la escritura, ya estaba muy clarito, y aparte creo que no le favorecía la cámara, era un combo de cosas que la cosa es que no se dejaba leer el examen. Por eso, vuelvo a decirle, hoja horizontal, trabaja en hoja horizontal, así queda lo más claro, letra grande. Y vuelvo a decirle lo mismo que le dije la vez pasada, es relevante, muy importante que esté el desarrollo completo en el papel. Todo, cualquier cálculo auxiliar, cualquier cosa que ustedes apliquen, escríbanlo. Escriban, acá apliqué tal propiedad, tal teorema, acá hice una propiedad, y cálculo auxiliar se tienen que ver todas las integrales, las derivadas, no sé lo que hayan necesitado, todo. No pueden aparecer resultados de la nada. Yo no sé si hay alguno que decía, por algún motivo sé que el resultado es 5, pero no sabe cómo da 5, lo marca el 5 en el aula y en el escrito no hay forma que muestre cómo le dio 5. Eso no lo considero. Lo tiene mal el ejercicio porque no hubo nada que escribió que podría demostrar que le dio 5. Por eso es muy importante ese tema de escribirlo en el examen. Repito, nos juntamos 19:45, 19:50, vamos a estar charlando. 20, ya deberían estar todo. 20:05 le damos el último margen para algún colgado, algún problema de alguien que venía del trabajo. Y a las 20:05 largamos y ya no entra más nadie. Van a tener, como les decía, en principio 60 minutos, yo se lo voy a confirmar mañana. Y el sistema tiene un contador que tiene ese tiempo y empieza en cuenta regresiva, y cuando se completa el tiempo, a donde estén ahí se corta. Si no marcaron la opción, le va a contar como que inválido, digamos, como que lo saltaron al punto. Y ahí tienen unos minutitos más para mandarme la foto. No deberían tomarse 2 horas más para mandar una foto. La vez pasada hubo 2 o 3 alumnos que fue muy exagerada entre que terminaron el examen y todo el tiempo para mandar la foto. Tiene que ser ahí en el momento, es un clic, convierten en PDF, lo pegan en un Word y mandan. Ya saben, por mail, va a ser a la misma dirección de mail del otro día, la misma. Por defecto lo tienen que mandar con su cuenta de la facultad. Si ven que anda mal, no tienen cuota, les dice que está lleno, lo que sea, lo mandan con su cuenta particular, sea un Gmail, sea lo que sea, y copian, aparte de la dirección que yo les puse, la cuenta de ustedes, de la facultad. Y no sé si tienen alguna consulta más. Estaba viendo el chat, me parece que ya toda la que me han ido preguntando. Lo de la gráfica, que yo les decía que tienen que practicarlo, pero generalmente no se toma porque no alcanza el tiempo. Profe, Sí, más o menos cuándo van a estar las notas por el recuperatorio del jueves. bueno, buena pregunta. Ahí está, eso se me estaba yendo. Si ustedes vieron la planificación que está publicada también en el aula virtual, el recuperatorio lo pusieron para el jueves. O sea, este jueves es el recuperatorio de uno de los 2 parciales. Vamos a suponer que alguien ya sabe que le fue mal el primero, o se sacó un 6 y quiere intentar la promoción. Bueno, le va bien ahora el segundo, va a tener entre el miércoles y el día jueves para repasar el primer parcial. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo la nota se lo tendría que tener entre mañana yo tendría que ver la mañana a la noche y el miércoles a la mañana y tratar de que el miércoles al mediodía avisarles. Pero ustedes ya un poco van a tener el estado, digamos, de cómo les fue y van a saber. Pero yo lo antes posible para que justamente el jueves tengan que recuperar. Cada uno ya va a saber inconscientemente, digamos, cómo les fue, si pudo resolver o no los ejercicios, si pudo darse cuenta. Y si hay alguno que ya sabe que no le fue bien, tendría que automáticamente ponerse a repasar porque el jueves tiene el recuperatorio. Eso lo pusieron en el aula virtual, lo definió la cátedra y es común para todos los cursos. No es que yo lo elijo ese día. Si por mí fuera, yo les daría una semana más para que realmente les sirva, estudien y practiquen, pero como esta es la modalidad acelerado,
Los tiempos son muy tiranos, son muy dinámicos. Así que sería el jueves el recuperatorio y yo tendría que darles a más tardar la nota el miércoles. Voy a hacer todo lo humanamente posible. Voy a tener que prácticamente dormir muy poco para poder terminar de ver todo. No sé si tienen otra pregunta. Profe, yo fui la que le preguntó por el tema del permiso para mandarle, digamos, el certificado de examen. ¿Eso se lo mando a usted por privado, por WhatsApp, o cuando mañana entregue el examen se lo mando en la misma casilla? Te voy a pedir que me lo mandes, pero ¿sabes qué? Después del jueves. ¿Tenés posibilidad para entregarlo el viernes? Así me dedico a corregir y todo. Y entonces yo el jueves a la noche o el viernes mándeme, me recuerdan. ¿Vos tenés el archivo, el Word que estaba antes o han cambiado la modalidad? Es el Word lo que descargo, bueno, digamos. Y yo el viernes te lo firmo, te lo escaneo y te lo vuelvo a mandar. Listo, no hay problema, profe. Muchas gracias. Se me acuerda nada más. Bien. Bueno, gente, los libero. Vayan a cenar, repasen y nos veremos mañana. Mañana, profe. Como hace fuerza que aprueben todos, vamos. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe. Muchas gracias por todo. Chao. Mañana.